ahí, ahí se debe ver en pantalla completa. Ustedes avísenme en el momento que no puedan ver en pantalla completa. Bueno, con esto la idea es definir, como dice ahí, corriente eléctrica y fuerza electromotriz, escribir y aplicar la ley de Ohm, definir resistividad de un material, y el último punto dice definir y aplicar el concepto de coeficiente de temperatura, pero ese no va a entrar. Así que es de esos 3 puntos, el último no va a entrar. Los otros 3 sí, por lo menos para la ¿Usted está viendo parte teórica. un cuadro rojo, profe? Porque no va, por lo menos yo veo solamente el primero de corriente eléctrica. Sí, puede que esté retrasado. ¿Todo lo ven? Hay un cuadro rojo que tiene 4 párrafos. No, eso no veo yo. No, el de corriente eléctrica se ve. A ver, voy a volver. Objetivos, ¿no sale objetivos? No. No, profe. Ahora, ahí ya está. No, ahora lo saqué, voy a volver a compartir la pantalla. Puede que esté leerlo, porque qué raro es. Ahí están, objetivos. Sí, ahí sí. ¿Alguien puede leer el primer objetivo para ver si estamos viendo lo mismo? Definir corriente eléctrica y fuerza electromotriz. El siguiente, Escribir y aplicar la ley de Ohms a circuitos que contengan resistencia y FEM. Y ahí estarían los dos, sí. tercero. Definir la resistencia de un material y aplicar la fórmula para su cálculo. Y el último sería definir y aplicar el concepto de coeficiente de temperatura de la resistencia. Bueno, ese último es el que no iba ahí. Bueno, ahí tenemos corriente eléctrica, ¿están viendo ustedes? No, el cuadro anterior. Bueno, esperamos un poquito, porque por ahí tenemos retraso, pero veamos si aparece. A mí me sale que yo estoy compartiendo pantalla, por eso. ¿Salió ahí? No, se quedó en el mismo de la definición, la anterior. ¿Todos ven qué están viendo ahí en este momento? La diapositiva de los objetivos. Ahí deje de compartir, a ver. No sé por qué sucede eso. Ahí tendrían que estar viendo corriente eléctrica. Sí, ahí sí se ve. El problema es que no sé cómo hacer para que pase la diapositiva. Pero bueno, vamos a empezar y seguiremos saliendo y entrando. No quiero perder más tiempo. Bueno, la corriente eléctrica, si ustedes pueden ver acá, como dice ahí en el cuadrito, hay una figura donde se ve un alambre. Cuando hablamos de alambre, hablamos de elementos conductores, es decir, que tienen la capacidad de conducir corriente. ¿Cómo se establece una corriente en un conductor? Bueno, nosotros suponemos que, si ustedes saben, por química pueden saber que todos los elementos están compuestos por átomos. Los átomos tienen un núcleo con neutrones, protones y a su alrededor una nube de electrones.
los electrones tienen carga negativa. Entonces, cuando están bajo la acción de un campo eléctrico, que es lo que veíamos ayer, esos electrones, como vimos también ayer, tienden a desplazarse en el sentido que establece el campo, es decir, hacia el polo positivo, si estamos hablando en principio en corriente continua, sería. Después, si llegamos, vamos a ver lo que sería corriente alterna. En corriente continua significa que la corriente no fluctúa entre dos polos, sino que se mantiene constante. Y esos polos están bien definidos, el positivo y el negativo, y los electrones se van a desplazar hacia el polo positivo. Ya vamos a ver bien la convención también que se toma para ello. Entonces, esos electrones solamente pueden trasladarse si pertenecen a un material que tiene la capacidad de conducir. ¿Qué significa esto? Que los electrones de la última órbita tienen la capacidad de moverse o desplazarse y entonces se pueden trasladar. Por lo tanto, cuando decimos que hay una corriente eléctrica, es el flujo de carga Q, es decir, la carga debida a los electrones que pasan a través de una sección transversal la sección transversal del alambre, estamos hablando en este caso, en una unidad de tiempo T, llamémosle al tiempo con T. Entonces, esa corriente también se le podría decir es la densidad de carga eléctrica por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de carga debida a los electrones que pasan a través de la sección del conductor en un tiempo T. ¿Se entiende? Acá ahí en el grafiquito del alambre se ve que como el conductor tiene una sección circular, entonces esa sección tiene un área circular a través de la cual pasa una cierta carga en una unidad de tiempo. Esa es la definición de la corriente eléctrica. Ustedes, si no entienden, me van preguntando. ¿Y cuáles son las unidades? La unidad es el amper. La unidad de corriente eléctrica es el amper. Y está definida, ya que la carga está en coulomb y el tiempo en segundos, un amper es un coulomb atravesando esa área del material conductor en un segundo. Eso sería el amper. Como dice acá, un amper es la carga que fluye a la tasa de un coulomb por segundo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, ahí paso al ejemplo 1. ¿Lo ven ahí o se quedó clavado de vuelta? Sí, sí se ve. Ejemplo 1. La corriente eléctrica en un alambre es de 6 amperes. ¿Cuántos electrones fluyen a través de un punto dado en un tiempo de 3 segundos? Es decir, ahí tenemos el dibujo del alambre y queremos saber cuántos electrones fluyen por ese punto donde está marcada la flechita, ¿sí? Si la corriente es de 6 amperes y el tiempo en el cual quiero saber cuántos electrones pasan es de 3 segundos. ¿Alguien me puede decir cómo medimos 6 amperes? ¿Alguien que haya ido a la escuela industrial, por ejemplo? Nadie sabe cómo medimos 6 amperes. Bueno, hay distintos instrumentos. Uno de ellos es el multímetro, otro de ellos puede ser una pinza amperométrica o puede ser un amperímetro conectado convenientemente en este alambre, conectado a este alambre, y con eso yo puedo medir los 6 amperes. Si tengo el tiempo y tengo la lectura de los 6 amperes, yo quiero saber
cuántos electrones están fluyendo a través de eso. Entonces yo sé que la carga es de 18 coulomb. Esto es la carga de todos los electrones que están circulando ahí. Sacando el cálculo, 6 amperes por 3 segundos me da 18 coulomb. Ahí tenemos que recordar que cada electrón, un electrón, tiene 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es decir, 19 ceros y 19 ceros, 1,6. ¿Sí? O sea, 0,00019. 19 ceros. Una carga muy pequeña. ¿Me siguen hasta ahí, no? Quiero que me contesten, chicos, porque si no me contestan, Sí, yo lo sigo, salgo. profe. Sí, ¿El 6 profe. no se lo toma el 6 en el 19? 1,6 por 10 a la menos 19. Ah, claro, claro. 1,6 por 10 a la 19. Y bueno, hacemos ese cálculo. Fíjense cómo hacemos. 18 coulomb para saber, tengo que dividir. Es una regla de 3. Un electrón tiene 1,6 por 10 a la 19 coulomb, 18 coulomb. Bueno, hago esa cuenta, que es una regla de 3, y me sale que la cantidad de electrones que atraviesan esta sección circular en 3 segundos es 1,125 por 10 a la 20 electrones. No sé si ustedes se imaginan ese número, que es miles de millones de electrones en esos 3 segundos. Es un número muy grande, ¿no? En 3 segundos, 1,12 por 10 a la 20 electrones. ¿Sí? Un número gigante. Bueno, acá vamos a hablar a lo que se entiende por un corriente convencional. Acá habla de un capacitor cargado con una carga C por B. Acuérdense ustedes que ayer vimos dos placas, una placa cargada con cargas positivas y la otra placa cargada con cargas negativas. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer en la clase de ayer? Esto establece un campo eléctrico que va del polo positivo al negativo. ¿Sí? Nada más que, obviamente, en este espacio, ¿qué es lo que hay? Aire. Y por eso es un capacitor, porque el aire se comporta como un dieléctrico o un aislante que no permite que pasen fácilmente, que salten los electrones de una placa a la otra. Entonces, ¿qué hacen los electrones en este conductor? Circulan de la placa positiva a la placa negativa, pero a través del cable conductor que une esas dos placas. Los electrones habíamos dicho que fíjense ustedes cómo está marcado acá. Los electrones van a ir de la placa negativa hacia la positiva. ¿Sí? Pero se toma la convención de que la corriente, el movimiento es de la placa positiva hacia la negativa y tiene exactamente el mismo efecto. Los campos eléctricos y el potencial, ya lo vimos ayer, se definen en términos de la carga de prueba positiva, Q positiva. Así que suponemos la corriente convencional, ¿sí? En este sentido, desde la placa positiva hacia la placa negativa. Fuerza electromotriz es otro concepto que vamos a definir. Y decimos que una fuente de fuerza electromotriz o FEM es un dispositivo que usa una energía química, mecánica u otra para proporcionar una diferencia de potencial necesaria para que se establezca una corriente eléctrica. Entonces acá vemos distintas fuentes de fuerza electromotriz. Por ejemplo,
una línea eléctrica, una batería, un generador eólico. Son las fuentes que generan, digamos, la diferencia, generan esa diferencia de potencial para que se pueda establecer la corriente eléctrica. Hay una analogía que es muy útil que para poder entender el concepto de fuerza electromotriz, que es la analogía del agua. Fíjense ustedes acá, lo están viendo a ese gráfico, analogía de agua. Sí, profe. Fíjense ustedes que en esa analogía del agua se ve que es un circuito de agua, que puede ser un tubo, una manguera, como quieran, por el cual circula un flujo de agua. Tenemos una válvula y hay una bomba, ¿sí? Y acá hay un adelgazamiento, dice acá constricción, vendría a ser un adelgazamiento del tubo o varias curvas, digamos, del tubo en el circuito. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense, al lado tenemos el gráfico del equivalente eléctrico de esto. La bomba eléctrica, la bomba de agua, perdón, funciona impulsando el agua en la dirección que se ve la flecha, y la fuente electromotriz establece esa diferencia potencial que hace que los electrones se muevan en la dirección que está marcada la flecha, ¿sí? La corriente eléctrica en el circuito eléctrico de la derecha sería el equivalente al agua en el circuito hidráulico de la izquierda, ¿sí? Luego, en esa constricción que dice acá, que pueden ser curvas, codos y diámetros más pequeños del tubo, que en el circuito eléctrico ocasionan pérdidas de carga, de agua, de presión, en el circuito eléctrico de la derecha sería un resistor o resistencia, donde esas pérdidas eléctricas se magnifican por disipación de calor, ¿sí? Una resistencia produce una pérdida que se manifiesta como una disipación de calor. Y luego, la válvula, que si se abre o se cierra, permite el paso del agua en el circuito hidráulico, tiene su equivalente en el circuito eléctrico, que es el interruptor. Entonces, de esta manera, vuelvo para atrás porque se me pasó, de esta manera podemos ver que un circuito eléctrico tiene esos elementos. Puede tener otros elementos también que los vamos a ver más adelante, pero el circuito mínimo, el circuito eléctrico mínimo para que se establezca una corriente eléctrica tiene que tener una fuente electromotriz que produzca esa diferencia de potencial que haga que los electrones circulen por el conductor, que en este caso podría ser un cable, y va a tener una resistencia simbolizada por R, que acá en este gráfico la vemos concentrada en donde está el simbolito de la resistencia, pero podría representar la resistencia de todo el cable eléctrico, porque todos los elementos pueden ser más o menos conductores, algunos más conductores que otros, y esa diferencia se debe a la resistencia o resistividad del material. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, la fuente de FEM, que sería la bomba, proporciona el voltaje, cuyo equivalente en el circuito eléctrico es la presión, para forzar a los electrones a través de una resistencia eléctrica. No sé si tiene alguna duda sobre esta analogía entre los dos circuitos. Chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto?
¿Me escuchan, chicos? No sé si me escuchan, nadie me contesta. Yo lo escucho, profe. No, yo pregunto, no. Y le están escribiendo por el chat. Sí, ahí estoy viendo, pero no sé qué. Me dice sí, no, profe, no, profe. No sé si no me entienden o si me entienden. Si no tienen preguntas, pero bueno, vamos a avanzar. Símbolos del circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos tienen uno o más resistores o resistencia, es lo mismo, agrupados y unidos a una fuente de energía como una batería. ¿Sí? Se usan estos símbolos. Una tierra, que sería una puesta a tierra, tiene este dibujito. La batería tiene un polo positivo, un polo negativo, y el resistor o resistencia tienen estas gráficas. Son algunos de los símbolos que se utilizan. Resistencia eléctrica, vamos a ver, ya que estamos hablando de resistores, el concepto de resistencia eléctrica. Supongamos que si se aplica una diferencia de potencial constante de 4 volts a los extremos de barras geométricamente similares, por ejemplo, de acero, cobre y vidrio, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, acá está el gráfico. Son 3 circuitos. Un circuito formado por una barra de acero que está conectada a una batería. Una barra de cobre que está conectada a otra batería a través de un conductor, de un cable. Y un vidrio, una barrita de vidrio, conectada también a otra batería. Como ven, son 3 circuitos. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir que la corriente en el vidrio es mucho menor para el acero o para el acero, el hierro o el cobre, como está ahí. Lo que sugiere que una propiedad de los materiales llamada resistencia eléctrica. ¿Cuál de ellos creen ustedes que tiene mayor resistencia eléctrica? Es decir, resistencia es la oposición que genera el material a que los electrones circulen a través de él. ¿Cuál de estos Para mí el tres vidrio. El vidrio va a tener la mayor resistencia? Es decir, que va a ser muy difícil que circule una carga eléctrica a través del vidrio. Y luego, entre el acero y el cobre, ¿qué les parece a ustedes? El acero. El cobre. ¿El cobre o el acero tiene más resistencia? Para mí el cobre. ¿Y por qué los cables de instalaciones eléctricas Es son verdad. de cobre y no de acero? Claro. Entonces el acero. Acero. Obviamente el acero tiene mayor resistencia, por eso los cables de las instalaciones eléctricas en general son de cobre. Y hay otros materiales que tienen menos resistencia aún, pero son más caros. Digamos que el cobre, entre todos los materiales, es el que ofrece una resistencia eléctrica aceptable y a la vez económicamente viable. Porque, por ejemplo, el oro y la plata son muy buenos conductores eléctricos, pero son muy caros. Imagínense hacer una instalación eléctrica con cables de plata o cables de oro, obviamente el costo es imposible. Vamos a definir la ley de Ohm, que es una ley fundamental en el cálculo de circuitos eléctricos, la cual afirma que la corriente I a través de un conductor, cualquier conductor, es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los puntos extremos. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que a mayor potencial vamos a tener que, ¿cómo va a ser la corriente? Si tengo un mayor potencial, ¿cómo va a ser la corriente? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, porque es directamente proporcional. Recordemos los circuitos anteriores. Si yo en este circuito, en el de cobre, supongamos, tengo 4 volts
voy a tener una corriente de electrones circulando a través del cobre. Una corriente X. Si quiero calcular la carga, ustedes ya vimos cómo calculamos la carga, cómo calculamos la cantidad de electrones que circulan a través de esta sección. Ahora, si en vez de 4 volts yo pongo 40 volts, voy a tener más o menos electrones circulando. Si es directamente proporcional, sería más. Más, exactamente. Eso es lo que establece la ley de Ohm, que es directamente proporcional. Pero ahora, cuando tenemos una proporcionalidad, también tenemos una constante de proporcionalidad. En el circuito eléctrico, esa constante, podemos decir que en general, ¿por qué constante? Porque no siempre es constante la resistencia, pero en general podríamos decir que esa constante proporcional podría ser la resistencia. Entonces acá podemos ver que se puede establecer la siguiente ecuación y estas tres son igualdades. Fíjense ustedes. I es igual a B sobre R. De esa primera puedo despejar B, que me queda I por R. Y también puedo despejar R, que me queda B sobre I. Todas estas, las tres, son expresiones de la ley de Ohm. Es la misma expresión escrita en función de las distintas variables de la ley de Ohm, que relaciona la diferencia de potencial o tensión, la corriente eléctrica y la resistencia de un circuito eléctrico. ¿Está claro eso? Sí, profe. Profe, disculpe. Yo pude entrar recién y ayer no pude entrar a la clase por el tema de que tenía corto el internet. Hace ratito me lo pudieron solucionar y bueno, me pude conectar. Ya venía con problemas de internet. Más o menos me comentaron los chicos que yo le había preguntado por usted ahí por el grupo los temas. Y más o menos me habían comentado los chicos de que era todo básicamente, que teníamos que rendir, pero no sé específicamente los temas. Si usted me puede decir los temas, por favor, o pasar De una todas lista maneras, de ya los lo voy a temas. pasar en el grupo. Bien, le agradecería. ¿Y cómo va a ser el examen? Porque no entendí bien. ¿Sería teórico práctico? Ya lo dije recién, pero no quiero perder tiempo ahora en esto porque se nos va a ir la hora. Todas las explicaciones las voy a dar en el grupo y me preguntan a ustedes ahí. Ya sí va a ser teórico Perfecto. práctico. Estos dos últimos De temas, el 10. tema de ayer y el Y no entra la parte práctica, sí la parte teórica. es todo teoría entonces. Estos dos últimos temas, los demás sí entra la parte práctica y teórica. Ah, bien. Sí, porque no estaba, o sea, estaba entendiendo que son nuevos temas y le entiendo los temas, pero como dijo que iba a hacer repaso, digo, bueno, el repaso está avanzando un poco más, no entendía. Creíamos que iba a tomar la semana que viene igual, pero bueno, está bien. Ahí no sé si habían decidido el viernes que tome o el sábado, no me acuerdo. Ya cualquier cosa ya les van a terminar de comentar cuando decidieron los chicos. Para mí yo no Bueno, tengo drama el sábado, se me haría más fácil por el tema de que un día más para repasar. Tenemos todos los eso, exámenes juntos. eso ya también lo hablé, pónganse de acuerdo ustedes. Si hasta mañana no se ponen de acuerdo, ya lo fijo yo a la fecha y bueno, el que pueda y el que no pueda, no sé. Yo hasta el sábado tengo que tomar el parcial. ¿Estamos? Así que yo les doy sí esa posibilidad de que ustedes se pongan de acuerdo ahora y me digan si entre jueves, viernes o sábado pueden rendir el parcial. Más del sábado no podemos. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, esas tres son expresiones de la misma ley de Ohm y vinculan, como dijimos, la corriente eléctrica, la diferencia potencial o tensión y la resistencia. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, cuando una batería de 3 volts se conecta a una lámpara de luz y se observa, es decir, podemos medir 6 miliamperes. ¿Cuánto es la resistencia del filamento de la lámpara? Bueno,
podemos escribir el circuito equivalente acá. La pila o la batería sería la fuente de FEM de 3 volts. La corriente es la que se establece a través de los cables, pero que pasan a través del filamento de la lámpara, ¿sí? Que hace que cuando esos filamentos se calientan, emiten luz y calor. Acuérdense ustedes de las lámparas comunes que había antes, ahora ya cambió la tecnología, pero las lámparas incandescentes tenían un filamento que cuando se alumbran porque se calienta de tal forma que emite luz y calor. Bueno, entonces, pero ese filamento tiene una resistencia. Eso es lo que estamos tratando de calcular ahora. Para ello, disponemos de la fuente de FEM, es decir, la que permite esa diferencia de potencial, el valor de la corriente eléctrica y tenemos que calcular la resistencia. Aplicando la ley de Ohm, directamente, la resistencia es igual a la tensión o esa diferencia de potencial dividido en la corriente. 3 volts dividido en 0,06 amperes, eso me da 500 ohms. Y ese es el valor de la resistencia. Las resistencias se miden en ohms. El ohm es una unidad que se deriva de esta ecuación que significa que es volt sobre ampere. La unidad ohm es volt sobre ampere. Bueno, ahí lo dice más abajo, la unidad del sistema internacional para la resistencia es el ohm. Y significa que un ohm es un volt dividido en un ampere. Bueno, si tuviéramos acceso a un laboratorio de electrotecnia o electromecánica, podríamos ver que tenemos una fuente FEM, un reóstato, es una resistencia variable, es decir, es un dispositivo donde podemos regular la resistencia. Entonces se puede ir midiendo. Tenemos un amperímetro que se puede conectar convenientemente en el circuito, como les decía hace un rato, y de esa manera poder medir la corriente que está circulando a través de él. Un voltímetro también se puede conectar entre los terminales de la fuente electromotriz y podemos estar midiendo la tensión o la tensión potencial que hay entre los bornes de esa batería. Bueno, hay factores que afectan la resistencia, los cuales son, por ejemplo, la longitud del material. Los materiales más largos tienen mayor resistencia, es decir, que la longitud, la resistencia es proporcional a la longitud. Fíjense ahí que un material que de una cierta longitud tiene 1 ohm de resistencia, si se duplica la longitud, también se duplica la resistencia, es decir, es proporcional. El área de la sección transversal del material también afecta. Las áreas más grandes ofrecen menos resistencia. Fíjense ustedes, ahí al revés, si yo tengo un área y se duplica el área, la resistencia disminuye. Por eso, cuando necesitamos transportar más carga eléctrica, esa es la explicación de por qué un cable para transportar cierta carga eléctrica necesita tener mayor sección, porque necesita que esa la resistencia de ese conductor sea la mínima posible. Si no, las pérdidas por resistencia aumentan. Todo calor, por ejemplo, que se genera en un conductor es pérdida. Es energía que se pierde y se disipa como calor en lugar de utilizarse como energía eléctrica. Otro de los factores que afectan a la resistencia es la temperatura. Las temperaturas más altas resultan en resistencias más altas. Y el tipo del material, por supuesto. ¿Sí?
Los distintos materiales siempre tienen distintas resistencias. Aguárdenme un segundito que tengo que reconectar la computadora esta. Un segundito. Bien, continuamos. La resistividad de un material, la resistividad simbolizada con la letra griega Rho, es una propiedad de un material que determina su resistencia eléctrica R. Entonces no tenemos que confundir resistividad con resistencia, ¿sí? Vamos a ver cómo se define. Recordemos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Entonces, con estos dos datos se puede escribir de esta manera. La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Por eso la longitud está en el numerador, área en el denominador. Y la constante de proporcionalidad es la resistividad. Entonces también de esta ecuación podemos despejar la resistividad. Va a quedar igual a la resistencia por el área sobre la longitud. ¿Está? Entonces, para diferenciar bien, la resistividad es propia del material, independientemente de sus características geométricas, podríamos decir. No así la resistencia, que sí depende de las características geométricas, es decir, de la longitud, de la sección, etc. ¿Se entiende esa diferencia entre resistencia y resistividad? Perdón, ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? Fíjense que de esta ecuación nosotros podemos darnos cuenta. Acá la resistividad es una propiedad que tiene cada material.
esa propiedad inherente al material determina la resistencia eléctrica. No es lo mismo. Resistividad, cada material tiene su resistividad determinada. Es un valor fijo y constante, pero la resistencia no, porque depende de las características geométricas del conductor, es decir, de la longitud y de la sección. Sí están vinculadas la resistencia y la resistividad a través de esta ecuación, pero fíjense que la resistencia, si yo cambio la longitud del conductor, o cambio la sección, o cambio las dos, la resistencia varía. En cambio, la resistividad no, la resistividad permanece constante. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Bueno, perfecto. La unidad de la resistividad es el ohm por metro. Vamos a ver un ejemplo aclaratorio acá. ¿Qué longitud de alambre de cobre se requiere para producir un resistor de 4 miliohms, suponiendo que el diámetro del alambre es de 1 milímetro y la resistividad del cobre es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro? Bueno, acá es muy sencillo, vamos a aplicar primero tenemos que sacar el área, por supuesto. Acá nos decía que el área, el diámetro es de 1 milímetro, entonces pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área del circular que tiene ese conductor. Sacamos el valor nos da del área 7,85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Cuidado al calcular esto, ¿no? Al pasar de metros, centímetros, milímetros, hay que tener cuidado en los múltiplos, submúltiplos, sobre todo cuando están elevados al cuadrado. Y de ahí sí, una vez con el área, como tenemos la longitud, es lo que tenemos que calcular, la longitud, tenemos el valor de la resistencia, sabemos el valor de la resistividad del cobre, tenemos la sección, podemos despejar la longitud. La longitud es R por A sobre ρ. Haciendo los cálculos, sacamos que la longitud es 0,183 metros, es decir, 18 centímetros. Bueno, y coeficiente de temperatura que habíamos dicho que también los materiales, la resistencia cambia con la variación de temperatura, pero con esto no vamos a llegar, así que lo vamos a pasar más rápidamente. Igual les va a quedar en la grabación de la clase. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la tasa a la que se gasta la energía eléctrica, o lo que es lo mismo decir el trabajo por unidad de tiempo. Trabajo eléctrico, ¿sí? Nosotros sabíamos, si volvemos a la clase anterior, a la de ayer, para cargar estas placas necesitamos un trabajo equivalente a Q por la diferencia de potencial que tenemos entre las dos placas. Entonces, trabajo sobre la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Y también sabemos que la corriente, por lo que vimos hace un rato, es la cantidad de carga que pasa a través del conductor por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, acá sustituyendo acá, si despejamos Q, va a quedar igual a I por T, y lo reemplazamos acá, la potencia eléctrica va a quedar, acá se me simplifica las T, me va a quedar B por I. Entonces la potencia es el producto de la tensión generada por la fuente electromotriz
y la corriente que se genera en el circuito. Cálculo de la potencia. Al usar la ley de Ohm se puede encontrar la potencia eléctrica a partir de cualquier par de estos parámetros que vincula la ley de Ohm. La corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia. Si nosotros conocemos dos de ellos podemos encontrar la potencia. Fíjense ustedes, la ley de Ohm dice V igual a I por R, entonces la potencia la podemos calcular como V por I, si conocemos V e I, o I cuadrado por R, si conocemos I y R, o V cuadrado sobre R, si conocemos V y R. Cualquiera de estas tres formas que salen a partir de la ley de Ohm, puedo obtener la potencia eléctrica. Vamos a pasar este ejemplo. Acá, vamos al ejemplo 6. Un calentador de 500 watts extrae una corriente de 10 amperes. ¿Cuál es la resistencia? Acordémonos que la potencia, esto ya lo vimos anteriormente, cuando veíamos trabajo y energía en unidades anteriores, la potencia en el sistema MKS se expresa en watts. Entonces, un calentador de 500 watts extrae una corriente de 10 ohms, es decir, la potencia son 500 watts. Entonces, yo puedo, a través de esta relación, potencia igual a I cuadrado por R, despejar la resistencia, ya que conozco la corriente, y voy a obtener su valor. Es igual a 5 ohms. Bueno, acá tenemos un resumen de fórmulas. La corriente eléctrica y igual a la carga debida a los electrones que están circulando a través del conductor por unidad de tiempo, es decir, dividido en el tiempo. Y se expresa en amperes cuando la carga se expresa en coulomb y el tiempo en segundos. La ley de Ohm, ya habíamos visto, relaciona tres parámetros, la corriente I o intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia. Cualquiera de las tres fórmulas representan la ley de Ohm, donde la resistencia se mide en ohms, que equivale a 1 volt por ampere. Un ohm es 1 volt por ampere. La resistividad de los materiales es una propiedad que dijimos que es inherente a cada material y que, relacionada con sus características geométricas, si estamos hablando de un conductor, podemos calcular la resistencia. Coeficiente de temperatura de la resistencia, habíamos dicho que no lo íbamos a ver por ahora. Y tenemos las relaciones de potencia eléctrica derivadas de la ley de Ohm y podemos calcular conociendo dos de ellos, dos parámetros de ellos. Bien. Vamos a pasar ahora, espera un segundito, a ver los circuitos de corriente eléctrica. Espera un cachito, ya lo comparto. Díganme ustedes si lo ven. Objetivos. El objetivo de esta otra presentación, que son circuitos eléctricos, es vamos a poder determinar la resistencia efectiva para algunos resistores conectados en serie y en paralelo,
Para circuitos simples y complejos, nosotros vamos a llegar hasta los simples, nada más determinar el voltaje y la corriente para cada resistor, aplicar las leyes de Kirchhoff para encontrar corrientes y voltajes en circuitos complejos. Bueno, ya vimos algunos de los símbolos en la presentación de recién de los que se usan con frecuencia en los circuitos eléctricos. La tierra, una batería o fuente electromotriz, resistor o resistencia. Y ahora vamos a ver las distintas configuraciones de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico podemos decir que tiene conectadas resistencias en serie cuando la corriente tiene una sola trayectoria. Es decir, esta corriente, ¿lo están viendo a esta resistencia en serie? ¿Ven esta diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Las resistencias están conectadas de tal manera que por la fuente electromotriz que establece una diferencia potencial V sub T acá, establece una circulación de corriente. Esta circulación pasa a través de todas las resistencias, ¿sí? En un solo camino, digamos. Acá se ve claramente que las atraviesa, esta misma corriente las atraviesa las tres resistencias. La corriente es la misma, como dice ahí, para cada resistencia, resistor o resistencia. La energía ganada a través de los la energía ganada a través de E se pierde a través de esas resistencias R1 y R2 y R3. ¿Por qué dice se pierde? Porque nosotros imaginamos estas resistencias como las velas de una estufa. Esa corriente, esa energía eléctrica se va a disipar en las velas de esa estufa en forma de calor. Y es una transformación, digamos. Y se disipa, por eso dice ahí, se pierde. Lo mismo es cierto para los voltajes. En las conexiones series, fíjense, como la corriente es la misma en todas las resistencias, el voltaje total V sub T es la suma de los voltajes de cada una de las resistencias. Estos circuitos se pueden simplificar si nosotros calculamos la resistencia equivalente de este circuito serie. Es decir, nosotros vamos a calcular una resistencia que sea equivalente a estas tres resistencias que tengo acá. Es decir, yo podría simplificar este circuito conectando una sola resistencia que va a ser la equivalente a estas tres. Acá yo conozco que el voltaje total es la suma de los voltajes de cada una de las resistencias. Y la I total por la resistencia equivalente va a ser igual a la corriente I1 por R1, I2 por R2, I3 por R3. Pero hay una salvedad. I1, I2 e I3 es la misma corriente. Fíjense. Y T es la misma, es I1, I2, I3, porque esa es la característica de los circuitos series. La corriente es la misma, la que circula en cada uno de los elementos. Entonces podemos simplificar y la resistencia equivalente, como se ve acá, es la suma de las resistencias. De tal manera que yo podría, como en este ejemplo, no sé si sale graficado, no va a salir graficado, pero podría conectar una sola resistencia de 6 ohms en este ejemplo y sería lo mismo que tener estas tres resistencias conectadas. El efecto sería exactamente el mismo. Bueno, ahora fíjense que en este ejemplo dice muestre que las caídas de voltaje a través de los tres resistores totaliza la FEM de 12 volts.
Es decir, eso, como veíamos recién, que el voltaje total es la suma de los voltajes en cada uno de ellos. Vamos a ver ahora cómo calculamos. Si la resistencia equivalente es de 6 ohms y la corriente de 2 amperes, fíjense ustedes que la corriente I de 2 amperes es igual en cada una de las resistencias. Entonces, la caída en la resistencia 1 va a ser I por R1, en la 2 I por R2, en la 3 I por R3. Y acá está el cálculo V1. Bueno, acá hay un error, sería V1, V2 y V3. Ustedes pusieron V1, pero V1, V2 y V3, 2, 4 y 6 volts. Entonces la suma de estos 2, 4 y 6 volts da el voltaje total igual a 2. ¿Sí? Se ve en este ejemplo, se ve claro esto. Cómo calculamos la caída de tensión o voltaje en cada uno de estas resistencias. ¿Cómo lo puedo medir a esto? Y yo tengo un voltímetro que lo conecto al comienzo y al final o en los bornes de las resistencias y puedo medir efectivamente la tensión en cada resistencia debido a la corriente que está circulando y a su vez esa corriente es producida o impulsada por la fuente electromotriz esta de 12 volts que tengo acá. Puedo tener fuentes de electromotriz conectadas en serie. Fíjense ustedes que la dirección de salida de una fuente de FEM es desde del lado positivo. Eso también para tener en cuenta cuando tenemos fuentes de electromotriz conectadas en serie para ver si se suman o si se restan. Por lo tanto, de A a B el potencial aumenta en E y de B a A el potencial disminuye en E. En E la cantidad de la fuente electromotriz. Fíjense en este ejemplo, dice encuentre el delta B, que sería la caída que hay, o la diferencia potencial, para la trayectoria de A a B y luego de B a A. Fijémonos de A a B que tengo dos fuentes eléctricas o fuentes de electromotriz, pero que están conectadas en oposición. ¿Qué significa que están conectadas en oposición? ¿Se van a sumar o se van a restar? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Bueno, no voy a continuar porque no sé si me escuchan. Bien, continuamos. Entonces, estas dos fuentes están en oposición. ¿Qué ocurre? ¿Se suman o se restan? Necesito que me contesten.
Bueno, si vamos de A hacia B, estas dos fuentes se van a restar 9 menos 3. Pero si vamos de B hacia A, va a ser 3 menos 9. Es decir, en cantidad tienen la misma tensión, pero el signo cambiado. Porque depende de cuál sea mi trayectoria. Si de A a B o de B a A. Acá tenemos otro ejemplo con un circuito completo. La trayectoria A, B, C, D. Fíjense que la energía eléctrica aumenta a través de la fuente B, disminuye a través de esta otra fuente, quedando 15 menos 3 en 12 volts. Y esos 12 volts están aplicados entre el punto C y A, pasando a través de D, ¿no? O sea, a través de las dos resistencias. En este ejemplo podemos encontrar la corriente I en un circuito, en un circuito simple como este. ¿Cómo hacemos? Sumando, ¿sí? Si hacemos el circuito desde A hasta D, primero tenemos que sumar las fuentes. Sumar en forma algebraica. Acá en este caso están en oposición, las tenemos que restar. Y luego sumamos la resistencia. Entonces tengo la FEM total es 15 volts, la resistencia total es 5 ohm. Entonces es fácil calcular, aplicando la ley de Ohm, la corriente eléctrica que queda. La corriente la calculo como la tensión dividida en la resistencia y me queda igual a 3 amperes. En general, para un circuito de una sola malla denominamos malla al camino que recorre una corriente eléctrica. Entonces acá tenemos una sola malla, es decir, el camino que recorre la misma corriente eléctrica. Tenemos la suma de las caídas de tensión E dividida en la suma de las resistencias, como regla práctica. Resumen de los circuitos de malla sencilla, es decir, donde los elementos están conectados en serie. La resistencia total es la suma de las resistencias, la corriente se calcula como la suma de las caídas de tensión o en las fuentes de FEM conectadas en el circuito, dividido en la suma de esas resistencias. La regla del voltaje, la suma de la FEM es igual a la suma de los productos de I por R. Bueno, acá tenemos circuitos más complejos, que esto ya no nos va a dar para avanzar más en esto, se los muestro rápidamente. Y en este circuito ya no tenemos una sola malla, sino tenemos dos mallas. ¿Sí? Tenemos dos mallas. Ya que la corriente que circula acá se distribuye en estos dos circuitos, podríamos decir. En un circuito complejo. Fíjense ustedes. Se denominan nodos a los puntos donde concurren más de una corriente. Fíjense, si nosotros acá, como está graficado acá, tenemos la corriente I1 que circula a través de R1, I2 circula a través de R2 y 3 a través de R3. Fíjense que en el nodo 1 o en el nodo M tenemos que la corriente I1 que entra al nodo M es igual a las dos que salen, I2 más I3. ¿Sí? O también en el nodo M podríamos decir que las corrientes que entran al nodo M, que es la I3 más la I2, es igual a la corriente que sale I1. Fíjense,
la regla del nodo es la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Conexiones en paralelo. Cuando tenemos circuitos más complejos, podemos tener las resistencias conectadas en paralelo. Acá vemos que estas resistencias, si yo tengo una fuente electromotriz conectada acá, la corriente al llegar a este nodo se deriva en dos caminos. Uno que sigue hasta este otro nodo y el otro que se deriva en la primera resistencia. Y así se van derivando las corrientes. Entonces ya no podemos hablar que es una sola corriente la que circula en todo, en todo el circuito. Tenemos distintas corrientes que circulan en las distintas partes de este circuito. Entonces la corriente que va a circular en esta resistencia va a ser distinta a la de esta y a la de esta última resistencia. Volvamos a tener en cuenta que los nodos son aquellos puntos donde las corrientes se bifurcan, digamos, donde se separan y establecemos esa relación donde las corrientes que llegan a ese nodo es igual a la suma de las que salen, o al revés, la suma de las corrientes que llegan es igual a la o las corrientes que salen. Para los resistores en paralelo, la tensión aplicada es la misma, porque la misma tensión que tenemos aplicada acá, la tenemos aplicada acá y acá. La tensión, fíjense. Entonces, la tensión total es la misma. Y la corriente total, es decir, la corriente que va a llegar, que va a circular desde la salida de la FEM o a la llegada de la FEM, que es la suma de todas las corrientes, como dice acá, la corriente total es la suma de las corrientes que van a circular en las distintas resistencias. Fíjense la diferencia entre las resistencias en paralelo y en serie. En la resistencia en paralelo, la tensión es la misma, la que está aplicada. En la resistencia en serie, la tensión es la suma total. Y viceversa con las corrientes. Bueno, la resistencia equivalente en paralelo, acá tenemos cómo calcular. Esto les va a quedar en la clase esta, pero en el parcial no se lo voy a pedir porque ya no llegamos. No llegamos a practicar, salvo que nos den una clase más. Lo tengo que hablar con el director, a ver si nos da una clase más de práctica, ya podemos tomar. Pero bueno, veamos. En los circuitos en paralelo vimos que la tensión aplicada es la misma en cada una de las resistencias, la corriente total es la suma de las corrientes. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm a este circuito, tenemos que la tensión, la corriente es la tensión sobre la resistencia. Entonces, vemos acá, en virtud de esta igualdad, B sub T, que es la tensión total, es igual a B1 más B2 más B3, es la misma. Entonces, como figura en todos los términos, la puedo simplificar. Me queda igual a 1 sobre la resistencia equivalente, más 1 sobre R1, esto va a ser igual. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Una vez resuelto esto, si yo conozco los valores de R1, R2 y R3, puedo conocer el valor de la resistencia equivalente. Acá hay un ejemplo. Encuentre la resistencia equivalente para los tres resistores. Nos dan tres resistores de 2, 4 y 6 ohms. Y puedo, aplicando esa regla, esa ecuación, calcular la resistencia equivalente. Ahí la tenemos. 1 sobre RE es 0,91. RE me va a dar 1,09 ohm.
Fíjense, acá hay una conclusión importante. Para los resistores en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la más baja de las resistencias conectadas. Fíjense acá, y esto se cumple. La resistencia conectada, la más baja es 2. Bueno, la resistencia equivalente en paralelo es menor a la menor de las conectadas. 1,09 frente a 2. Ahora me pide que calcule la corriente total si se conecta una fuente electromotriz de 12 volts. Vamos a tener, fíjense cómo se distribuyen las corrientes ahí. Tengo la fuente de 12 volts, la resistencia equivalente ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior. La I total va a ser igual a I1 más I2 más I3. I1 es la corriente que circula en la resistencia 1, I2 la que circula en la resistencia 2 y I3 la que circula en la resistencia 3. La I total es la que sale de del borne de la fuente electromotriz. Yo puedo calcular esa I equivalente porque tengo la tensión equivalente y la resistencia equivalente. Entonces, la obtengo. La corriente total es de 11 amperes. Ahora fíjense, un paso más, dice, muestre que la corriente que sale de la fuente, o sea, la corriente total, es la suma de la corriente a través de los resistores. Bueno, ¿cómo puedo saber? Fíjense, como yo tengo la corriente total y la resistencia equivalente y sé que las tensiones son las mismas en cada uno de los resistores, yo puedo calcular la corriente en cada uno de ellos. Puedo calcular la corriente I1 como los 12 volts dividido en los 2 ohms, me da 6 amperes. Y así calcular para las tres resistencias. Fíjense ustedes que la tensión es la misma, 12 volts, siempre la misma, igual a la fuente electromotriz. Varían las resistencias. Y tengo los valores de las tres corrientes que circulan por las resistencias. La I total es la suma de estas tres. Ahora, fíjense, la I total es la suma de estas tres. Ahora veamos nosotros, la I total, ¿cómo lo visualizamos acá en este gráfico? Entre este nodo y este nodo y este otro nodo no hay ninguna resistencia conectada, o sea que podría ser el mismo punto. Entonces, voy a ver si puedo dibujar acá. Miren, este punto es como si estuvieran los tres conectados en el mismo lugar. Entonces yo, esta corriente total que llega a este nodo es la suma de las tres que salen. Fíjense, la corriente total es 11 amperes y las tres que salen de ahí son 6 más 3 más 2. O sea, 6 más 6, 6 más 5, 11. Queda comprobado eso. Vamos a ver qué es este ejemplo. Bueno, luego puede haber combinaciones de serie y paralelo. Obviamente yo puedo reducir un circuito que tenga una parte en serie y otra en paralelo. Si podemos de esto, vamos a hacer prácticas. Si es que nos llega a dar una clase más el ingeniero Carlos Herrera. Este caso rápido. Son ejemplos más complejos que los tendríamos que
Bueno, luego tenemos las leyes de Kirchhoff que se las menciono nada más. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Eso es lo que acabamos de ver. Es la primera ley de Kirchhoff. La segunda es que la suma de las fuentes electromotrices alrededor de cualquier malla debe ser igual a la suma de las caídas alrededor de la misma malla. Tenemos algunas reglas y convenciones de signos para la FEM. Cuando aplicamos las leyes de Kirchhoff, debemos suponer una dirección de seguimiento positiva y consistente. Cuando aplicamos la regla del voltaje, las FEM son positivas y la dirección de salida normal de la FEM es en la dirección del seguimiento supuesto, es decir, que nosotros establecemos un sentido de circulación de corriente y obviamente los signos que utilicemos tienen que ser bien observados en cada uno de las mallas y para no entrar en confusión. Si el seguimiento es de A a B, esta FEM es positiva, como se ve ahí. Y en caso contrario sería negativa. Es decir, ¿qué significa el seguimiento? Si yo digo que la corriente va de A a B, entonces la FEM es positiva, pero si va de B a A, tendría que considerarla negativa. Lo mismo cuando hacemos las caídas de tensión en los resistores. Fíjense, acá tenemos un circuito eléctrico que tiene dos fuentes electromotrices, ¿sí? Y nosotros establecemos, suponemos esos posibles flujos de corriente. Yo digo que este flujo está establecido de esta forma porque así dijimos que va del borne positivo, ¿sí? Y se establece de esta forma. Y acá lo establecí también de la misma manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Indicar las direcciones de salida positivas para la FEM. Ahí están las salidas positivas para la FEM. Indique la dirección de seguimiento consistente. Manecillas del reloj, dice acá. Regla del nodo. Vamos a aplicar la regla del nodo. En el nodo este, I2, en este nodo, perdón. I2 es igual a la suma de I1 más I3. Es decir, la corriente que llega al nodo 2 va a ser igual a la suma de las dos corrientes que salen. I1 más I3. Y la regla del voltaje va a ser igual a E1 más E2. Estamos analizando la malla 1, ¿no? E1 más E2 y va a ser igual a I1 por R1 más I2 por R2. Estoy viendo solo la malla 1. Para la malla 2, de nuevo hemos supuesto el sentido y ahora el sentido de circulación es contrario a las manecillas del reloj, como dice ahí. Luego también tenemos que estos dos voltajes se suman y las caídas son I2 por R2 más I3 por R3. Bien, si yo hubiera, lo que dice acá es que si yo hubiera querido seguir el mismo sentido de la que tomé para la malla 1, tendría que haberle cambiado los signos a esto. Nada más. Así que yo puedo para cada malla establecer el sentido de circulación que me sea conveniente, pero observarlo siempre para que después, cuando calculo, una vez que tengo calculado, no introduzca errores, ¿no? Luego hicimos la malla 1, la malla 2, pero tengo una tercera malla, que es la malla exterior.
No me tengo que olvidar de eso. Entonces, también supongo un sentido de circulación y sumo las fuentes, sumo las caídas en las resistencias que va por esa circulación y voy a tener E1 menos E3 porque están en oposición, va a ser igual a menos I1, porque fíjense ustedes que yo estoy haciendo la circulación en sentido contrario a las manos del reloj, e I1 está en sentido del giro del reloj. Entonces tengo menos I1 por R1 y más I3 por R3. I3 sí está en el sentido que yo tomo. Por eso está positivo. Bueno, la misma pregunta. Si cambio el sentido de circulación, tengo que cambiar algún signo también y da igual. Da de la misma manera. Por lo tanto, ahora que hicimos todas esas mallas, tengo esas 4 ecuaciones. Y con esas 4 ecuaciones yo puedo encontrar, vuelvo atrás, con las 4 ecuaciones puedo encontrar todas las incógnitas que yo tengo acá. ¿Cuáles son las incógnitas? Las corrientes I1, I2, I3. En este caso. Acá tenemos un ejemplo muy similar al otro, ya con valores. Se hace la malla 1, la malla 2, de la misma manera. Encontramos la corriente. Y ahora tenemos 3 ecuaciones independientes y podemos resolver las 3 mallas, para las 3 corrientes. Bueno, esto es el cálculo, paso rápido. Un resumen de las fórmulas que les quedan ya a ustedes grabadas acá para verlas. Como es la corriente en conexión en serie, la tensión total, la resistencia equivalente. Para en paralelo, las tensiones son iguales, la corriente total es la suma de las corrientes. Cómo se calcula la resistencia equivalente. Y las leyes de Kirchhoff, la primera ley, la sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las que salen. Y la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las FEM alrededor de cualquier malla debe ser igual a la suma de las caídas alrededor de la misma. Bueno, ha quedado Paula y Santiago nada más en clase, el resto se ha retirado. Vamos a ver, espérenme un cachito. Bueno, voy a consultarle a Herrera Carrizo. ¿Me están escuchando Santiago y Paula al menos? Sí, profe, sí lo escucho. Bueno, yo entiendo que este último video ha ido muy rápido.